Shalom a todos, llegamos a Parashat Bo, Ledor Vador, hablemos de Torah. Samuel, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte en este espacio en donde nuestro Aarón HaKodesh es testigo de cómo las generaciones se transmite la palabra, la porción, la enseñanza y el testimonio Ledor Vador. Bueno, estamos con la séptima aliyá de Parashat Bo, que se encuentra en el libro de Éxodo, en Shemot, en el capítulo 13, el verso 1 a el versículo 16, y es una aliyá bastante rica en contenido, y es de esas aliyot que tienen como un sentido en un todo, ¿sí? Todas hablan de lo mismo. Iniciará la aliyá mencionándonos la salida del pueblo de Israel de Mitzrayim, todo el despliegue de poder, y el Señor da un mandamiento del rescatar a los primogénitos tanto de los israelitas como de sus ganados, y posteriormente le hablará a los israelitas de el mandamiento de tener que relatar esto a sus generaciones, de cómo el Señor los sacó de Egipto, cómo el Señor con gran despliegue de poder les concedió esa libertad. Tú eres el primogénito en tu casa. Así es. ¿Y por ti se hizo pidión Abem, se hizo pago de rescate? No estoy seguro, pero creo que mis papás alguna vez lo discutieron. Ajá. Es bien interesante cómo Hashem, en el contexto de los primogénitos, que son la situación precisamente de Egipto para la redención, ahora se empeña en que los padres le transmitan a sus hijos, le enseñen. ¿Cómo observas la Parashat Bo y los hijos y los primogénitos en tu vida como primogénito? Sí, digamos, hablando de la parashá, es bien interesante que todo esto sea en el marco de la fiesta de Pesaj, ¿cierto? De la redención, la salida de Egipto y lo que tenemos que recordar. Y en el contexto de Pesaj, los sabios dicen que habrá 4 tipos de hijos, ¿no? Unos que saben preguntar, unos que no, uno que es muy sabio, uno que incluso se le llega a tachar de malvado. Y en esta parashá se nos menciona o nos habla, digamos, de 2 de esos hijos. El que no sabe preguntar, porque aquí la parashá va a decir, le dirás a tu hijo, ¿sí? Ni siquiera hay una pregunta. Y después va a decir, cuando tu hijo te pregunte qué es esto, y nos dicen los sabios que este es un hijo simple, uno que a duras sí pregunta, pero no elabora mucho más en ello. Y creo que acá hay una riqueza importante de cómo la palabra nos muestra el cuidado que tiene el Eterno de todas las cosas, de que incluso a los diferentes tipos de hijos, el Eterno sabe cómo decirle a los padres cómo deben guiarles en ese proceso. Permíteme leer, capítulo 13 del libro de Shemot, versículo 8, dice: en ese día ustedes les dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo Adonai por nosotros cuando salimos de Egipto. ¿Cuál hijo es este? Este es el hijo que no pregunta, el que no sabe preguntar. Y en el verso 14 del mismo capítulo dice: el día de mañana cuando sus hijos les pregunten. ¿Y esto qué significa? ¿Cuál hijo es? Este es el hijo que la palabra va a decir, el simple. Los otros 2 son uno que al preguntar se excluye y dice que son para ustedes esas cosas, como diciendo que no son para él, y el otro es el hijo sabio que dirá que son estos estatutos, leyes, mandatos, normas que el Señor nos ordenó cumplir, si es un hijo que elabora más. Entonces es bien interesante que independientemente del contexto de los israelitas y de cómo están teniendo esa relación con sus hijos, el Señor da el cómo acercarse a ellos y cómo transmitirles ese mensaje de redención, porque dirán los sabios que al final el gran mérito de la Agadá, de esto que hacemos en el Seder de Pesach, de contar lo que sucedió en Egipto, es que los hijos entiendan, ellos que no vivieron eso que vivieron sus antepasados, cómo fue ese proceso y puedan vivir ese éxodo de Egipto en ellos mismos. Y eso se da en la fiesta de Pesaj, es decir, si un padre no sabe cómo enseñarle a su hijo, tiene una herramienta maravillosa en las altas fiestas, en este caso la fiesta de Pesaj, porque es aquí precisamente en esta parashá donde se da la Agadá. Le contarás y le relatarás a tus hijos. ¿Eso hicieron tus padres contigo? ¿Eso hizo tu padre contigo como primogénito? ¿Qué tipo de hijo eres tú? De hecho, yo quiero creer que soy el simple, el que al menos sabe preguntar, y pues me parece interesante algo con lo que quería conectarlo, y es que en el contexto de la fiesta de Pesaj sí o sí tenemos que remitirnos al sacrificio del Mesías, y como él nos dice que cuando partamos ese pan y compartamos de esa copa, debemos recordar el sacrificio que él hizo por todos nosotros, y en mi caso personal, ese fue el primer testimonio que tuve de mis padres. Nosotros veníamos de un contexto cristiano, y lo primero que ellos me enseñaron fue precisamente eso. Fue a través del sacrificio de Yeshua que hoy tenemos salvación, y posteriormente el Señor ha tenido misericordia y ahora podemos celebrar las fiestas
que mi primer Pesaj pues no fue muy de niño, pero ni así estuve sentado en el ceder con mi papá y él nos relató la historia de la salida de Egipto. Para celebrar Pesaj debemos ser como niños. Y yo creo que todos vamos pasando por diferentes instancias. Es decir, yo pensaría que el hijo es uno solo, que tiene un momento en que es simple, tiene otro momento en que no sabe preguntar y su padre le ayuda. Y llega un momento en que este hijo es el instruido, el sabio, el que sabe, como lo acabas de mencionar, estatutos, preceptos, normas. Pero hay un gran peligro, ¿sabes? Y es que habiendo conocido tanto, este hijo se vuelva en el malo, en el hijo rasha, en el que la Torá advierte y en la Agadá de Pesaj se habla en la mesa. ¿Cómo cuidar de estar en el lugar correcto como hijo? Como hijo, yo creo que la base es lo que nos dirá también en los 10 mandamientos, ¿no? Honrar a padre y madre. Creo yo que el cuidado más grande que tenemos que tener, y más los que hemos tenido la oportunidad precisamente de aprender mucho, es no llegar a ser jactanciosos, porque a veces en ese creer saber mucho podemos caer en el error de juzgar cosas que nuestros padres han hecho, cuando en verdad lo que la Torá nos muestra y lo que podemos ver en esta parashá es precisamente eso, el esfuerzo que hacen los padres de transmitir eso y cómo nosotros como hijos debemos recibirlo de la mejor manera. Soy testigo de cómo tus padres te han llevado a ti y a tu hermano por este camino. Y es una bendición saber que tú haces parte de una generación bendecida que instruirá a sus hijos después de sí. En otras palabras, aquí se cumple el Ledor Vador. Que el Eterno bendiga a nuestras generaciones, que Hashem bendiga a nuestros hijos y siempre podamos llevarlos al conocimiento de la redención en Yeshua cada Pesaj, que podamos tener un Pesaj de bendición este año. Shabbat Shalom para todos.